créanme que lo que están viendo ahorita los estudiantes de niveles anteriores o de los semestres que fueron mis estudiantes me dicen que a ellos les hubiera gustado estar viendo lo que estoy dando ahora. El otro día conversé con unos estudiantes que también trabajan con Python de Django, incluso trabajan en TICS, y ellos no han trabajado con Docker, no dominan todavía bien Git, y no han trabajado todavía con despliegue en la nube. Entonces, el otro día me decía un estudiante, bueno, que fue mi ex estudiante, que ahorita trabaja como programadora, me dice que sí podía entrar a las clases. Bueno, probablemente ella entre uno de estos días, le pasé el enlace, pero bueno, estaría como una alumna más. Lo que sí les sugiero, bueno, quizás algunos he visto que tienen vacíos, pero lo que me interesaría es que de pronto vean cómo es un desarrollo real y si algunas herramientas que en algún momento les puedan ayudar, sería muy bueno que las vayan aprendiendo, ¿sí? Actualmente las herramientas que les estoy mostrando es la que se utiliza en un desarrollo real, ¿sí? Por favor, les recomiendo que aprendan a utilizar bien Git. Git es muy utilizado. Docker también es muy utilizado. Y lo demás que estamos viendo, le estoy dando JavaScript. Un punto también que necesito que de pronto se interesen es que aprendan bien JavaScript. Hoy en día hay un desfase o también hay una necesidad de programadores. Incluso ahora la vicerrectora me pidió que si tenía estudiantes de los últimos niveles o ya egresados que sepan programar. Y obviamente deben saber programar en Python y JavaScript. Entonces ahí ya hay una plaza de pronto de trabajo y me he dado cuenta que no sucede solamente acá. Hay una necesidad fuerte de programadores en varias partes. Como mencioné acá en el trabajo donde estoy, se estaba contratando programadores senior, pero había pruebas que no las podían dar bien, o sea, no daban el nivel, y entonces optaron por contratar juniors. Entonces lo que hicieron fue bajar la complejidad de las pruebas para que puedan entrar. Pero eso da a notar de que hay un déficit de programadores, o sea, hay una problemática. O sea, hay una demanda bastante fuerte de programadores, no sé hasta qué tiempo, pero sería muy bueno que si les gusta, se vayan encaminando en esta parte, ¿no? Sí, quería tocar ese punto también sobre lo que me pidieron. Si alguien está interesado, posiblemente, bueno, arme un grupo ahí en WhatsApp, los que me escriban ahí en el grupo de los procesos de titulación, para ahí de pronto tomarles un test y hacerle una especie de como entrevista breve. Quizás me tome un test de que dure unos 3 días, donde pueda usted ya sea diseñar un CRUD en Python, aplicando algunos criterios que que le diga, ¿no? Lo puede hacer, y también voy a pedir que lo suba en GitHub. Bueno, yo le daría las indicaciones ahí, pero sí va a tener un espacio-tiempo para hacerlo. Y estaba pensando hacerlo en 2 fases, la prueba, el test, y luego vendría como una especie de entrevista como prueba, donde yo le haga preguntas acerca de lo que hizo, y en base a eso yo podría dar de pronto una recomendación de estos estudiantes son los más pilas y tienen conocimiento. ¿Sí? Entonces, si están interesados, entonces voy a formar un grupo para poder realizar ese proceso. ¿Sí? Ahí me escriben en WhatsApp, me dicen, ¿sabes qué? Estoy interesado y ahí yo los voy agregando al grupo de WhatsApp. ¿Sí? Sí, estamos de acuerdo. Sí, Miguel. Ahí de pronto les dicen a sus compañeras que de pronto no son de titulación, porque por ahí vi que me escribieron algunos. ¿Ya? Entonces vamos a continuar. A ver, nos habíamos quedado en el login, ya había visto, creo que ya lo dejé finalizado, incluso agregué nuevas funcionalidades. Y bien, el punto que quizás tenga algunos problemas es en la conexión. Lo que necesito que ustedes siempre tengan en cuenta es que la base de datos debe estar funcionando. ¿Cómo me doy cuenta de eso? O debe estar corriendo el servicio. Déjenme quitar esto, déjenme voy a agregar el área de trabajo, titulación, vamos a agregar esto.
Recuerden de que tenemos dos contenedores que están de manera independiente. El primero es el motor de base de datos y el otro es el proyecto. Entonces, primero deben estar seguros de que este servicio está escuchando. Si de pronto les sale algún error, de que ya sea por conexión, tienen que verificar de que este servicio esté levantado. Entonces voy a levantar el servicio. Levantar el servicio. Docker, compose. Vamos a hacerle add. Está levantado. Bien, entonces este servicio es el motor de base de datos. Voy a tener dos componentes, dos instancias, cuáles van a ser el PHadmin y el POST. Entonces yo le había mostrado que podíamos conectarnos ya sea a través del PHadmin o el software o el IDE que yo les pedí descargar. Entonces este era el IDE que estaba utilizando para poder gestionar o poder verificar si tenemos conexión o acceso a la base de datos. Entonces lo primero que voy a hacer es verificar utilizando el cliente. Este es un cliente o un IDE para poder conectarme a la base de datos. ¿Ya? Entonces este IDE es bastante útil. Yo creo que algunos estudiantes que trabajan también lo utilizan. Entonces ahí tengo la base de datos. La configuración incluso ya lo hice en las clases pasadas. Y aquí puedo ver las tablas. ¿Sí? Si observan, tengo acceso y la instancia está respondiendo. ¿Sí? Si yo puedo comprobar de que tengo conexión y a través de este aplicativo, eso quiere decir que la base de datos está funcionando correctamente. Ese es el primer punto que debo tener en cuenta en caso de que tenga un problema de conexión. ¿Ya? Ahora, si quisiera ver cuáles son las instancias que están corriendo o cuáles son los contenedores que están disponibles, hay un comando para poder hacer eso. Miren, voy a abrir una nueva terminal y puedo escribir docker ps. Entonces, con docker ps me dice cuáles son las instancias que ahorita están disponibles o los contenedores que están corriendo. Sí, ahí me dice que existe, por ahora existe estos dos. Miren, son los dos contenedores que están corriendo, el PHadmin y el POST. ¿Qué puerto está escuchando? El 5432. Están disponibles. Entonces, un comando docker ps me permite ver los servicios o los contenedores que están corriendo. Aunque acá yo en Docker tengo más servicios, pero los otros no están levantados, simplemente está corriendo eso. ¿Sí? Entonces, de esa manera podría ver los contenedores, ¿no? E incluso los puertos que están escuchando. Una cosa aquí también muy importante. Miren que siempre habla de puerto interno y puerto externo y puerto interno. ¿Qué es el puerto externo y qué es el puerto interno? El puerto interno es para poder comunicarse entre contenedores. En la red que usted creó, recuerde que cuando levantamos servicio, en un momento le dio problema de red. Entonces, la red incluso tiene este nombre, Network Docker Local. ¿Sí? Todos los Docker que están dentro de esa red van a poder comunicarse utilizando puertos internos. ¿Sí? Los puertos externos son para poder comunicarme a través de un IDE o de una aplicación externa. Es como lo estoy haciendo ahorita. Estoy utilizando un aplicativo externo o un IDE de base de datos para comunicarme con el motor de base de datos. ¿A través de qué puerto lo tengo que hacer? A través del 5432. Bueno, el mismo puerto es, el mismo número es en el puerto interno. Si yo quisiera cambiar esos puertos, también lo puedo hacer. Simplemente lo hago acá. ¿Sí? Pero solo cambiaría los puertos externos. ¿Sí? Bien, entonces de esa manera puedo saber, compruebo de que la conexión a la base de datos esté correcta. O sea, si puedo ver las tablas, obviamente está funcionando. Ahora bien, voy a levantar ahora el servicio del proyecto. Entonces lo mismo, simplemente pongo docker compose
En caso de que ya tenga, no desplegado, sino que en caso de que ya tenga creado la imagen, lo puedo ver incluso acá, si no he hecho ningún cambio, no he hecho ningún cambio fuerte, obviamente simplemente con hacer Docker Compose Add es suficiente. Pero si yo he hecho un cambio demasiado fuerte con alguna conexión o voy a agregar alguna librería, es recomendable hacer o reconstruir la imagen. Recuerden que hay un comando build para construir la imagen en caso de que yo haya hecho un cambio fuerte. ¿Sí? Los cambios fuertes normalmente se hacen cuando yo agrego nuevas librerías, nuevas funcionalidades, modifico algo en el Docker Compose agrego de pronto algún servicio nuevo o cambio el puerto. Entonces ahí yo hago un Docker Compose build, que se reconstruya nuevamente todo. ¿Sí? Si quisiera que se instale todo desde cero, entonces hago Docker Compose no caché. Eso significa que va a descargar todo, o sea, va a crear el contenedor desde cero. ¿Sí? En mi caso no he hecho gran cambio, simplemente estaba trabajando con la plantilla del login, entonces tengo que hacer un Docker Compose app y con esto ya levanto el servicio. Como de Django, siempre que levanta el servicio, comprueba si la conexión a la base de datos está disponible. Si está disponible y todo concuerda, o sea, si el usuario y la contraseña es correcto, entonces el servicio levanta de manera normal. Si ven que aquí ya me dice localhost, o sea, aquí dice que está escuchando por el puerto y el servicio está disponible. Entonces, si yo me voy acá al navegador y escribo localhost, no sé, creo que será 8000 o 8001. 8001 creo que es. Ahí está. Si yo escribo 8001, o sea, estoy poniendo localhost y ahí me envía de una vez al servicio o al login. ¿Por qué no me permite ingresar a la página principal? Porque obviamente la vista está programada para que no ingrese o está validando de que si no ha iniciado sesión, me debe botar al log. ¿Sí? Entonces, hasta ahí, si observan, el servicio está escuchando y está procesando las peticiones. Incluso lo puedo ver acá abajo, en los logs. Miren que aquí me aparecen las peticiones que está haciendo el navegador hacia el servidor. ¿Sí? ¿Sí se entiende hasta aquí? ¿Sí está claro hasta ahí? Sí, ingeniero. Ahora bien, entonces vamos a ver el comportamiento ya del aplicativo, de qué es lo que se agregó. Aquí hay un punto y voy a hacer hincapié ahora a lo de Git. Y esto también es muy importante entender cómo funciona. Recuerdo que les había indicado de que instalen la extensión gitgrad. ¿Sí? Este gitgrad es bastante útil. Porque aquí lo están instalado. Es este, si no lo han instalado, instalalo ahora. Es muy bueno, es bastante útil. Entonces aquí, si ustedes se van a gitgrad, aquí les aparece todas las versiones del código y los cambios que ha ido sufriendo. Vamos a hacerlo un poquito más grande esto. Ahí está. A ver. Entonces, el último cambio que yo agregué en mi proyecto ha sido el día de hoy, 12 de diciembre, y aquí me dice el commit que yo hice. El commit es en sí la marca de los cambios que yo he subido. ¿Dónde se ha subido? Se ha subido en la rama master. ¿Sí? Entonces, si yo doy clic aquí, incluso puedo ver los cambios que se produjeron o los cambios que ajusté. ¿Sí? Estos son todos los archivos que he modificado para poder agregar el login. Miren que el commit o el cambio que hice, le he puesto aquí una etiqueta. Aquí en la etiqueta uno detalla qué fue lo que agregó, de manera resumida. Entonces yo digo, agregué un login y el login fue una pantalla de usuario, un front y backend, porque también tuve que tocar el backend para poder darle la funcionalidad completa. ¿Sí? Entonces ahí ustedes tienen los cambios. Incluso si quisieras ver qué cambios se realizaron, si presionas en cualquiera de los archivos vas a poder ver qué cambios se dieron. Ejemplo, si me voy aquí en User, eso está borrado. Aquí en Login, te muestra
En la parte izquierda el cambio viejo, o sea, aquí es la parte vieja, y aquí es el cambio nuevo. Te dice que se quitó y acá simplemente está vacío. Significa que, bueno, en mi caso el cambio que hice fue quitar esta parte de aquí y he quitado un espacio. Sí, ese fue el único cambio que hice aquí. Y te muestra los cambios. En el lado izquierdo tienes lo viejo y en el lado derecho tienes lo nuevo. Es así como se puede visualizar esto. Si quisieras ver los cambios que se hicieron, lo puedes ver aquí. ¿Sí? Entonces, ese es un punto, ¿no? Entonces, recuerden que la última vez que les subí un cambio fue aquí. Ese fue el último commit que hice cuando estuvimos en la última clase. Entonces, hace poco subí este commit. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, se va formando una especie de rama. Y cuando ya se trabaja con varias personas, incluso cada persona puede tener una rama diferente. Pero bueno, ese concepto ya les voy a mostrar luego cuando ya empecemos a programar de lleno con el proyecto. ¿Sí? Esto de aquí, de programar utilizando Git, es bueno conocerlo. Hay muchos comandos bastante complejos, pero los más esenciales son poder hacer commit, poder subir, poder descargar. ¿Sí? Lo que les recomendé es que hagan un git pull para poder descargarse todo. Entonces lo que tenían que haber hecho es nada más que si ya tenían el proyecto clonado, simplemente decían git pull y se descargaban todo lo que ya estaba con los cambios que yo he realizado, ¿no? En mi caso me dice que no hay ningún cambio porque justamente, bueno, yo fui el único que he subido los cambios. Obviamente no voy a poder descargarme porque ya los cambios los tengo. ¿Sí? ¿Sí se entiende esto ahí? Sí, ingeniero. Bien, entonces, veamos, entonces le recomiendo de que trate de utilizar a lo máximo esta herramienta, es muy útil. ¿Sí? Ahora bien, entonces vamos a ver el código. ¿Cuál fue el cambio que agregué? A ver, entonces vamos nuevamente acá. A ver, primero tenía la plantilla, tenía el login. Vamos a ver primero el front y luego vamos a irnos a ver, este no es el login. ¿Dónde trabajé? Nada más aquí, dentro de este evento. Entonces lo voy a resumir aquí, ¿ya? Bien, la idea en sí es que teníamos que capturar el evento del formulario. El evento del formulario se lo conoce como el submit, ¿no? El envío. ¿Sí? Yo hago un request a través de un formulario y envío los datos. Bien, ¿qué se agregó adicional? Se agregó un bloque try catch donde me va a permitir controlar las excepciones que se puedan producir en caso de que la contraseña sea incorrecta. Bueno, esta es una forma, aunque si deseas la puedes personalizar de otra manera, ¿ya? Pero bueno, esta es la forma que de pronto para mí se me hace fácil, quizás ustedes le pueden cambiar, no hay ningún problema. Entonces, lo que se hizo aquí fue agregar un bloque try donde todo el comportamiento de hacer inicio de sesión, si todo es satisfactorio, obviamente va a terminar haciendo un redireccionamiento hacia la página principal, o sea, al index. Por ello es que estoy diciendo aquí, Windows, dirígete hacia el index, o sea, a la página principal. Eso hace referencia a esto. Cuando yo pongo localhost puerto 8001, estoy haciendo referencia a esto, al index. ¿Sí? Pero como no he iniciado sesión, obviamente Django me está redireccionando al login. ¿Sí? Bien, entonces nada más que capturaba valores de la caja de texto, luego instanciaba los objetos o las clases que me van a permitir hacer el inicio de sesión. Y este es nuevo. Esto lo agregué hace poco, donde no es nada más que agregar estilos. Estoy agregando un componente que me permita darle la presentación. Esto se le conoce como usabilidad. ¿Qué pasaría si yo no le agrego algo que le informe al usuario? ¿Sí? Esto tiene que ver con el concepto de usabilidad.
de que se entienda de que algo está pasando o se está haciendo una petición al servidor y que, que el usuario tenga que esperar. Entonces, miren qué es lo que sucede cuando yo agrego login, y si ingreso un login incorrecto, aquí me va a aparecer una especie de cargando. Eso me da a entender de que algo está sucediendo. Si yo no le muestro nada al usuario, obviamente el usuario se va a desesperar y va a comenzar a dar clic, porque no le estoy mostrando nada. Recuerden de que hay un lapso de tiempo entre la comunicación del servidor y el cliente. Entonces, este llamado o esta petición que estoy haciendo se la conoce como una petición asíncrona, donde la petición se la hace en segundo plano. Es transparente para el usuario. Es transparente para el usuario porque se está haciendo una petición al servidor de manera síncrona y estamos esperando a que el servidor responda. Una vez que el servidor responda, obviamente entrega la respuesta. Pero esta respuesta la hace por debajo. ¿Sí? Obviamente nosotros como desarrolladores obtenemos ese resultado, lo procesamos y mostramos. Es así como funciona. Y la forma como se entiende esto es que esto es una petición asíncrona. Hay dos formas de hacer peticiones. Se la puede hacer de la forma normal, enviando los datos, utilizando un post, que también es válido. Pero la forma más profesional, diría yo, de pronto, ¿no? Para no hacer recargar nuevamente la página, es hacerlo a través de un llamado asíncrono. Va a haber momentos que necesitas hacer peticiones asíncronas para poder hacer una sola petición de algún dato importante y mostrarlo directamente. ¿Sí? Bien, entonces, si yo doy aquí clic, significa de que estoy haciendo un llamado al servidor. Pero si no le muestro nada al usuario, obviamente se va a desesperar. Entonces, por ello es que se muestra el icono, si ven que aparece que está cargando. ¿Sí? Ahí está, ¿sí ven? ¿Qué pasaría si no le muestro nada? Obviamente el usuario va a pensar que no está haciendo nada y obviamente va a estar dando clic, clic, clic. Y eso o sea, se podría verse mal y también sería un problema de usabilidad. Entonces, obviamente, algo interesante que usted también debe manejar cuando ya trabaje con desarrollo front es el uso de esta pestaña, Network. Esto de aquí tampoco cuando yo trabajaba, o sea, antes de trabajar acá, desconocía esta parte del Network, no lo utilizaba, siempre utilizaba consola, pero esto de acá lo veo bastante interesante, el uso del Network. Aquí tú puedes ver las peticiones que hace el servidor y con qué dato te responde el servidor. Mira, entonces pongo aquí la pestaña Network, voy a hacer un poquito más grande. Envío los datos y aquí se produce un request. Y cuando selecciono el request me dice cuál es el encabezado y qué respuesta obtuve por parte del servidor. Aquí me dice la respuesta, me dice algunos datos. Pero si de pronto quisiera ver qué le estoy enviando yo, miren, esto es lo que le estoy enviando. Mira, aquí me muestra el payload. Así es como se llama esto, payload. Normalmente cuando nosotros enviamos datos, le estamos enviando un payload con una estructura, ya sea en JSON o en cualquier tipo de objeto. Le estamos enviando el user y el password. ¿Sí? Lo mismo debe suceder con los NEMI. Cuando haces un login, obviamente vas a poder ver esto del network. ¿Sí? Pero bien, entonces también puedo hacer una vista, puedo ver qué me está respondiendo el servidor. Entonces, esto es lo que me responde el servidor. Me responde con un objeto en formato JSON y me dice cuáles son los datos de respuesta que está llegando. Esto es lo que me responde el servidor. Me responde con un JSON, una estructura. Ahí viene el mensaje y también viene una lista de errores. En caso de que pueden darse más errores, va a venir así en una lista. Miren, y acá tengo el response. Esta es la estructura o la respuesta que recibo por parte del servidor. También me da un dato adicional de cuánto tiempo se demora o ha durado el request.
¿Qué tiempo ha demorado? Demorado 848 milisegundos en responder al servidor. Esto aquí es muy importante cuando tú quieres saber si un servicio está respondiendo en lo más óptimo, ¿sí? Ha habido casos acá en el trabajo donde tenemos que responder lo más breve posible ante una petición. Entonces, para ello se utiliza Redis y otras tecnologías que aceleran la respuesta. Preguntas con esto. Esto de aquí es muy importante cuando eres programador front. Si te vas por el front, esto de aquí debes manipularlo o manejarlo, entenderlo al 100%. ¿Sí se entiende hasta ahí? Me parece que estoy hablando solo. Sí, ingeniero. Sí, está claro. Sí se entiende todo lo que estoy hablando. Sí, ingeniero. Entonces, le agregué algo de usabilidad porque necesito indicarle o mostrarle algo al usuario, ¿sí? Entonces voy a cerrar esto. Ahorita me voy a pasar a la pestaña consola, ¿ya? Bueno, en la consola también podemos ver que aquí nos muestra el estado del request. Incluso me dice que hay un error, pero no es un error en sí, es un status 400 en el cual el servidor me está diciendo que el login fue fallido. O sea, incluso me dice credenciales incorrectas. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que se agregó? Nada más que el diseño. Entonces, esto es la parte que ustedes ven aquí. Cuando yo doy clic, está mostrándose el icono de cargando. ¿Sí? Que ahí da vueltas y vueltas. Entonces, esa es la parte que se agregó. Entonces, obviamente, si sucede un error, obviamente voy a tener que borrar el loading, o sea, desaparecer, hacer de que no aparezca nuevamente el círculo ese y hacer de que retorne a lo anterior, o sea, que aparezca el icono que estaba desde el inicio. O sea, este icono está inicial, pero si yo doy clic aquí, se borra y se agrega el cargando, pero si sucede algún error, obviamente debo regresar a lo inicial. ¿Sí? Nada más que un comportamiento básico de estilo o diseño. ¿Ya? Y bien, entonces, en caso de que todo suceda satisfactorio y la sesión se activa de manera satisfactoria, obviamente lo que va a pasar es que debo redireccionarlo hacia la página principal. Bien, entonces ahorita me voy a ir al método que hace el login, o sea, el método que estábamos agregando acá. Entonces, este es el método que hace la petición al servidor a través de una URL donde le envía parámetros. Entonces, lo que tenemos aquí como dato o una condición es que si la respuesta no es un OK o si la respuesta no es un status 200, eso significa esto, ¿sí? Si no fue un OK, si no fue satisfactorio la respuesta del servidor, estamos generando una excepción, así es como se leería. Estamos generando una excepción que va a lanzar hacia afuera, lo va a botar hacia acá, hacia el catch. No sé si ustedes trabajaron con algún lenguaje donde se manipulaba block extract y block catch, donde yo puedo generar alguna sección y lanzarla hacia el catch. ¿Sí? Entonces, cuando sucede este problema de que hubo algún inconveniente con, ya sea por datos incorrectos o pasó algo, obviamente lanzo la excepción. Si no pasó nada, va a retornar los datos de la manera más normal. O sea, simplemente tomo los datos y retorno. ¿Sí? No sé si se entiende hasta aquí. Hasta ahí estaría claro. ¿Preguntas? ¿Sí está claro? Sí, ingeniero. Ok. Bien, entonces simplemente agregué los estilos. Y bien, aquí es donde
tomo los errores. En caso de que exista algún error, lo que hago es tomarlo. ¿Sí? Aquí los tomo el índice error, que incluso acá me dice, cuando estaba en la inspección, me dice cuál es, o sea, qué datos me está respondiendo el servidor. Aquí me dice cuáles son. Miren que aquí hay un atributo llamado error. A este atributo es lo que estoy accediendo aquí, error. Y estoy convirtiéndolo en un texto para poder almacenarlo en una variable de tipo mensaje. ¿Sí? Y luego lo que hago es mostrarlo dentro de una etiqueta. Esta parte de aquí es lo que está visualizándose aquí. ¿Sí? Entonces es una etiqueta alert donde mostramos nada más, le agregamos un icono y mostramos dentro de él el mensaje. Esta es la forma en caso de que yo quisiera embeber un mensaje en JavaScript. Embeber cadenas más variables. Es muy parecido a algo que sucede en Django. Pero bueno, esto de aquí es JavaScript. Entonces, lo que hago aquí arriba es simplemente hacer de que aparezca, removemos el dNone, el estilo dNone significa que está oculto. Cuando yo cargo la página de entrada, ese estilo o esa alerta está oculta. ¿Sí? Está oculta, no se la puede ver. Está con un estilo de display none, significa que no es visible. Entonces, cuando quiero que se haga visible, simplemente se elimina el estilo y se le agrega un estilo block. O sea, el estilo block significa que hace que aparezca, que se muestre. Entonces, cuando le digo que se muestre, le agrego el mensaje. Estos 3 puntos hacen eso. Hacen que se visualice aquí la alerta con el mensaje. Entonces, si yo ingreso cualquier dato, aparece esa alerta. Ahí está. Es lo mismo que hace el UNEM. Cuando si yo cierro la sesión ahí como está, a ver, estoy cerrando sesión. Si de pronto yo ingreso datos incorrectos, y me dice, bueno, aquí lo está mostrando en la parte superior. Bueno, esto no es nada más que un componente. Ahí está. Sí, dice login fallido. Eso incluso se llama un DOAS, creo que es en vuestra asíncrona. Pero si se dan cuenta, hace lo mismo. Hace el cargando y muestra eso. Incluso podemos ver aquí lo que estaba viendo, ¿no? Del network. Le voy al network y veo esto. Y ahí está el login. Mira, aquí está. A ver, hace muchas peticiones también. Déjame borrar esto. Y ahí, aquí está el login. Por aquí está. Se perdió. Aquí está. Este es. Mira. Este es lo mismo que hacer. Simplemente retorna el mensaje y el resto. Dice, login falló, credenciales incorrectas. ¿Qué estatus está respondiendo? Bueno, está respondiendo un 200, aunque esto está mal también. O sea, a nivel técnico, esto no debería responder un estatus 200 en un servicio. Cuando yo hago una petición y no se encuentra, debería retornar con un estatus 400, porque no se encontró el registro, o de pronto la clave no es correcta. ¿Sí? Bueno, aquí se está manejando con estatus 200 porque obviamente están utilizando Ajax, están utilizando la tecnología donde para poder mostrar el mensaje tienen que hacerlo a través de un estatus 200. Pero en realidad cuando se aplica una API, tienes que responder con estatus de acuerdo a la necesidad. O sea, tiene que ser un estatus de acuerdo a un estándar. Entonces ahí está, miren que aquí dice login incorrecto y ahí te dice, es la estructura que está devolviendo el request de los NET. Si yo ingreso los datos correctos, obviamente no me deja ver así la respuesta porque se está enviando directo a la página principal. Entonces, si yo ingreso ahí, déjame poner
el usuario y la contraseña correcta. Ahí está. ¿Sí? Me envía a la página principal. Entonces, la misma funcionalidad debe darse. Pero si se fijan, incluso esto está mucho más reducido de lo que está aplicado acá. Miren, incluso para iniciar una sesión, acá en el... Vamos a ver el código fuente. Para poder iniciar sesión es todo esto de acá. Aquí está. Miren, esto de aquí es el login. Primero valida de que el usuario y la contraseña, todo esto. Usuario y contraseña y es hasta acá. Hasta ahí. Todo esto. Pregunto, ¿está o no está más reducido? Y hace lo mismo. Bien, entonces, preguntas hasta ahí. Preguntas hasta ahí, sí, está claro. Entonces, a ver, alguien iba hablando. Me parece que estoy hablando solo yo. ¿Nadie tiene preguntas? No, ingeniero. Ingeniero. A ver, entonces voy a continuar. Entonces, hasta ahí, si yo, a ver, si se hace el envío, obviamente si ingreso datos correctos, debería enviarme a la página principal. Voy a enviar la primera tarea. Le voy a pedir que me agregue un portafolio con todos sus datos y que lo ponga en la página principal. Ahora, lo que le voy a pedir como tarea, ya sería para el siguiente año, aquí en esta página usted la va a modificar y va a agregar su portafolio. Va a poner su foto, va a poner ahí su hoja de vida y va a poner pestañas. Y voy a calificar ahí creatividad. ¿Ya? Voy a ver cómo lo hace. Necesito que usted por lo menos vaya interactuando con la plantilla. ¿Sí? Sí, se entiende lo que voy a pedir. Lo voy a poner ahí en el aula virtual. Es posible que entre hoy y mañana agregue esta especie de tarea. ¿Sí? Voy a hacer su primera tarea y necesito que lo haga en este proyecto. ¿Sí? Utilizando el mismo proyecto. Hasta ahora, los cambios que he subido están funcionales. Yo creo que la mayoría que está probando debería funcionarles tal cual como lo estoy haciendo ahorita. ¿Sí? Un punto adicional, ¿no? Que también de pronto les vaya a salir algún error. Si ustedes tienen creada la base de datos, recuerden que cuando descarguen algún cambio o si descarguen el proyecto todo desde cero, obviamente antes de poder probar tienen que hacer la migración. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Recuerden de que siempre que ya tienen el proyecto, aquí están los comandos. Recuerden que teníamos que hacer main migrate y el create user. Si no tuvieran ustedes creada ninguna tabla acá, obviamente tienen que hacer las migraciones. ¿Cuáles eran esos comandos? Tendrían que haber hecho make y hacen main migrate. Yo se lo puedo copiar acá. Main migrate, ahí está. Main migrate en caso de que de pronto les salga algún problema que no pueda hacer inicio de sesión. Ahí está ejecutándose el main migrate y me está diciendo que no ha detectado ningún cambio. Obviamente no he generado, no he agregado ningún otro modelo. Ya vamos a ir agregando más modelos de acuerdo a lo que vamos avanzando. Ese es el primer punto. Entonces, si ya no me da ningún problema o no me dice ningún cambio, entonces sigo con el siguiente. ¿Cuál es el siguiente comando? Make. Y le digo migrate. Esto significa que los modelos o las clases que tengo en mi proyecto se van a crear acá. O sea, va a hacer el impacto a la base de datos y va a crear o va a construir todas las tablas de manera automática. Entonces, si yo disparo esto, ahorita va a detectar si hay algún cambio y va a aplicar los cambios.
Bueno, obviamente, como no he generado ningún cambio, me dice que no se realizó o no se aplicó ninguna migración. En caso de que usted no tenga ningún usuario creado, tiene que hacer todos estos pasos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sé si no tengo creado usuarios? Dentro de las tablas. Y aquí debe existir, ¿no? Debe existir un usuario. ¿Sí? En caso de que esté vacío, obviamente tiene que lanzar este comando. El make create user. Este va a crear el primer usuario para poder ingresar a la plataforma. ¿Sí? Bueno, no lo voy a ejecutar porque ya tengo creado el usuario. Bien, hasta ahí entonces en caso de que tengan problemas de ingreso. ¿Ya? Entonces, lo siguiente sería agregar ya nuevas funcionalidades. Vamos a personalizar esta plantilla. La voy a ir modificando y voy a agregar solamente unos menús. Voy a dejar la página inicial y vamos a ir dándole forma a esta página inicial. ¿Ya? Entonces, para ello sería muy bueno dialogar con ustedes a ver qué tipo de prototipo quisiéramos realizar aquí. Estaba pensando en enfocarlo a algún prototipo que tenga que ver con la área de la que ustedes van a tocar, ya sea inteligencia artificial, ya sea desarrollo de software, business, algo de analítica de datos. Estaba pensando crear con ustedes una especie de dashboard muy parecido a esto, pero ya extrayendo datos desde la base de datos de Postgres. ¿Sí? Entonces sería muy bueno quedar de acuerdo en qué temática o vamos a desarrollar un pequeño prototipo, algo parecido a lo que van a hacer ustedes, para que ustedes tengan como base para que puedan hacer su proyecto. Aquellos que van a hacer, obviamente, el desarrollo de software. ¿Sí? Entonces, ¿qué les gustaría a ustedes realizar como un pequeño prototipo? Muy aparte de su proyecto. A ver, ideas. A ver, ideas. No quiero introducirme a algo muy común. O sea, de pronto le vamos a crear venta de productos y creamos productos, no me quiero enfocar a algo muy tradicional porque es algo muy repetitivo. Quisiera enfocarme a algo específico donde se compare a algo que usted va a hacer. Un pequeño prototipo donde de pronto tenga algo de inteligencia artificial, un dashboard, de pronto 3 pantallas que hagan una funcionalidad específica. ¿Sí? Eso es lo que quisiera hacer. A ver, ideas. Los escucho. ¿Alguien puede tener alguna idea? Nadie. A ver, los escucho. A ver, creo que estamos aquí personas que van a ser profesionales y al menos deben tener una idea. Imagínense que entran a, a un puesto laboral, un trabajo, y le piden su opinión. Y esto pasa realmente en la vida profesional. Incluso te van a preguntar cómo solucionarías o qué tecnologías o cómo resolverías estos problemas y te van a pedir opinión. ¿Sí? Entonces, los escucho. ¿Tienen alguna idea? Podríamos atajar alguna especie de o diseño prototipo. Obviamente no algo de sus temas. Nadie. A ver, nadie tiene una idea. ¿Podría repetir la pregunta, ingeniera? No la escuché muy bien. Sí, lo que estaba planteando es que no quisiera hacer algo muy común. Es lo que plantearon incluso para sus proyectos.
O sea, no quisiera hacer un prototipo ahorita con ustedes donde tenga que ver de pronto con productos, ventas, facturas y cosas así, ¿no? Que es algo muy común. Entonces estaba pensando enfocar estas clases a un prototipo donde de pronto tengamos que trabajar solamente 3 pantallas, donde de pronto se haga un dashboard, se haga de pronto utilizando alguna Big Data o de pronto algo de inteligencia artificial, ¿sí? Donde solamente traje 3 pantallas, o pueden ser más, pero en algún prototipo específico, con funcionalidades mínimas. Sí, entonces quería ideas de pronto de qué podríamos abordar, para no hacerlo tan común. Sí, se entiende lo que estoy pidiendo. Pueden O tener sea, ideas. usted pregunta una idea, pero que no sea similares a la que ya hemos propuesto. Así es. Ya. Porque obviamente puede tomar este prototipo y presentarlo. Ingeniero, sería lo más genérico posible para que se pueda aplicar a cualquier programa. Así es. Sí, esa es la idea. Sería lo más adecuado, hacer lo más genérico posible para poderlo aplicar en cualquiera de los proyectos que estamos presentando. Sí, estoy de acuerdo. Sí, como mencioné, no sería bueno de pronto hacer como su proyecto, algún prototipo donde solamente abarque 3 pantallas. Estaba pensando hacer un dashboard, que eso sí pienso que va a ir de ley. Y de pronto estaba pensando utilizar alguna librería de inteligencia artificial, creo que hay algunos temas también con respecto a eso, pero enfocado a algo muy particular. Por eso quería idea de ustedes, ¿sí? Algo de detección de objetos, pero que haga alguna función muy diferente a la que ustedes proponen de pronto. Puede ser también algo de análisis de datos, sí, puede ser algo también de eso. Estaba pensando que de pronto podemos hacer una pantalla donde importemos un Excel, cargamos la base de datos y de ahí lo mostramos en un dashboard, ya con los datos procesados. Que también me parece interesante hacer una importación a través de un Excel con una data, de pronto la juntamos con ustedes mismos, la procesamos y la mostramos en un dashboard, que también sería un prototipo bastante agradable y de pronto con algo de inteligencia artificial. Para no hacerlo tan común como indicaba, yo les podría mostrar la creación de un producto, ir poniendo ahí las pantallas y luego el CRUD. Es algo muy tradicional, muy común. Yo tengo una idea, no sé. Sí, estamos para escuchar y lo que quiero es escuchar las ideas y de pronto nos Sí, es votamos que y ya, no sé si le parece, pero yo tenía, a antes ver, del claro. proyecto que tengo ahorita, un proyecto, pero que por la complejidad no. Bueno, no, que no sea tan complejo tampoco, porque si no, Es no que no, vamos a tener. no sé usted como profesor cómo lo vea, si es complejo o no. De pronto podemos crear la parte inicial y que sea lo más mínimo viable La idea para... era implementando algoritmos, bueno, yo estaba investigando, implementando algoritmos genéticos, generar un horario para una institución educativa automáticamente. Ya. A ver, sí, ese punto, como le indiqué al inicio, lo de la creación de horarios, incluso para los NEMI lo más complejo, que eso lo hace a través de una herramienta. Pero bueno, no creo que sería viable hacerlo eso, porque creo que nos tomaríamos todo el semestre haciendo una automatización de horarios. Por eso decía. Lo podemos hacer, pero vamos a tirar todo el semestre, incluso todos los proyectos. ¿Alguien más? Voy a ir anotando aquí las ideas y luego la votamos. Hay una especie de planning para votar, ¿eh? Lo que aquí se llama planning poker. No, planning.
Ah, no, no es eso. Bueno, después lo hacemos, ¿ya? Pero bien, necesito ir recopilando las ideas. A ver, ¿alguien más tiene una idea de qué es lo que podríamos hacer? Para no enfocarnos en algo muy tradicional. Reconocimiento de objetos por medio de inteligencia artificial. ¿Alguien tiene ese tema? Creo que sí. De, de objetos no, pero específicamente de mascarilla, Ah, ya. de Sí, esas buen cosas, punto también, este reconocimiento. pero de objetos en sí que identifique, sabe que esto es una manzana, esto es un balón, o esto no está identificado, y Sí, entrenarlo. sí, podemos hacer reconocimiento de objetos a través de la cámara. Sí, mostramos ahí en el navegador. Y bueno, creo que ahí ya tendría una funcionalidad. ¿Qué más? Aquí otro tema. Ingeniero, Ya. buenas noches. No tanto un tema, sino más bien como algo así tipo idea. Ok. Por ejemplo, en mi trabajo tenemos un tipo de problema, que es con Ya. el momento de que se marca el ingreso. Nosotros marcamos por medio de biométrico, Ya. pero al final de cada mes siempre nos piden un reporte de hora de ingreso y hora de salida firmado. ¿Qué pasa? Que cada Ok. vez que nosotras marcamos nuestra entrada, tenemos que anotarnos en la mano con una plumita a la hora que hemos marcado, porque ese biométrico le guarda los datos, me parece que es un TXT, a la chica de recursos humanos. Entonces, Ya. yo tenía la idea como de que tratar de crear un sistema donde cada trabajador tenga un acceso y pueda ver las horas a las que tal vez ingresan en la mañana, salen al almuerzo, ingresan nuevamente al almuerzo y vuelven a salir en la tarde. Digo, una idea como esa porque, por ejemplo, cada vez que se pide en recursos humanos que nos ayuden con alguna de las horas que tal vez nos olvidamos de anotar o alguno de estos casos, no nos pueden ayudar porque ese TXT que imprime el biométrico es un desastre. O sea, es terrible, por eso mejor ¿Quién usa el TXT que usted mencionó? mandé. ¿Quién usa ese TXT? Solamente lo sabe tener la chica de recursos humanos como para ver quién llegó atrasado o Pero, quién no. ¿quién genera ese TXT? ¿Alguna aplicación? Ahí sí no sé, eso no me he atrevido a preguntar, solamente les pregunté que donde ellas ven las horas y la vez que una vez yo pedí que por favor me den mis horas de ese mes, me imprimieron un documento así, súper plano, solamente decía entrada, salida, súper plano, con una fecha media hasta confusa y fue terrible. Entonces una de las ideas que yo tenía era crear ese tipo de aplicación como para poder o sea, ya no cada persona tenga que estarse anotando la hora en la mano ni estar pidiendo a recursos humanos cada vez y cuando esté esa información, sino como que entrar al sistema cada uno con su usuario y poder verificar qué día, a qué hora marqué, a qué hora salí, cuestiones como esas que se necesitan para que al final de mes, junto al informe, se entreguen las firmas de ingreso y salida. Usted, más o menos, la idea, o sea, más o menos la pantalla, ¿cómo sería? Usted se imagina que marquen ahí, que les aparezca un horario a cada persona. Porque también he leído de que se registra por medio de reconocimiento facial, algo así. Sí, sí, hay eso también. Y espero, me voy a apagar mi micrófono porque mi perro está insoportable. Sí, sí, hay ese punto también. Bueno, ya tenemos reconocimiento de objeto. También podría ser por reconocimiento facial. Hay otra manera también para poder registrar entradas a través de esas tarjetas. Así como cuando tú vas a las metrovías, pasas la tarjeta y automáticamente, esa es otra forma también. Pero bueno, ahí tendríamos que utilizar algún lector de estas tarjetas. Bueno, creo que no nos alcanzaría el tiempo para hacer. Yo, o sea, sí he trabajado yo con hardware, pero enfocarnos a eso tomaría un poco más de tiempo hasta explicarles cómo funcionan los hardware. Claro, eso también es una de las limitantes en Sí, cuanto a los claro, lectores, y lo ya que sea pasa es de que, huella o de... claro, lo que pasa también es que ustedes no son industrial, no, o sea, sí han visto circuitos, pero no han trabajado con tarjetas o con tarjetas Arduino o otro tipo de hardware. O un aplicativo, ingeniero, que sea un aplicativo o una app
de que cada vez que ellos ingresen simplemente aplasten nada más y se crea como una base de datos entre ellos mismos. De pronto aparece una pantalla donde de pronto simplemente das clic entrada o Claro. salida. Ajá. Y cada vez que se va generando los días, simplemente se va registrando la hora de entrada y la hora de salida, como dos marcadas nada más. Claro, Un claro, sí, sí clic sería. nada más. Y ahí ya tienen su registro porque los biométricos son difíciles cuando trabajas en empresas públicas o privadas. No tienes acceso a eso. Solo relaciones públicas es lo único que manejan ellos. Y va a ser bien difícil que te permitan acceder a esa base de datos. Eso tengo yo entendido porque casi nadie de los trabajadores, solo que tengas problemas es que te solicitan de ahí, pero de ahí es bien difícil que recursos humanos te dé el acceso para que tú, por medio de un NIC o un usuario, puedas verificar acá. Ah, ya se me ocurre también. Bueno, sí, ese es un punto. Podríamos poner ahí, marcar ingreso, entrada y salida, ¿no? Podría ser también ingeniero por medio de código QR. Sí, buen punto. Eso también podría ser pero a ver, podríamos hacer mejor una pantalla donde la cámara lea el código QR y marque ahí un registro. Una capturadora, pero ahí tendríamos que imprimir los códigos QR. Sí, pero bueno, eso no es complicado. Simplemente podríamos hacer un código QR de nuestro teléfono y que lo lea la cámara y observar de que el aplicativo detecte ese código QR y lo transcriba, genere el registro en la base de datos. Marcada entrada y salida mediante el código QR. Sí, podría ser, y en el código QR puede estar tus datos. Sí, también. Ya, marcar entradas y salidas mediante el código QR. Sí, incluso hay videos en YouTube que indican cómo hacer. Sí, pero lo vamos a hacer con Python y Django. Sí, en Python. Con registro de ingreso, salida, cuando sale a almorzar, solo muestra el código QR y ya le toma la hora de entrada y lo va registrando en una base de datos. Así es. Entonces, bueno, la diferencia es que lo vamos a hacer con Python. Y de pronto, estaba pensando que lo podemos enfocar a la creación de una API. Sí, también podríamos hacer creación. Les voy a enseñar también cómo crear una API ahí en Django y poderla consumir desde otro servicio. ¿Ya? También eso involucraría lo que vamos a hacer. O sea, ya podríamos tener de pronto, aquí vamos a tener dos pantallas y la creación de API interna, pero no sé de pronto para qué podríamos utilizar la creación de API. De pronto podríamos hacer que la API lea la lectura del código QR. Para las consultas, o que dé unas consultas de cuántas entradas y cuántas salidas tiene. Ah, ya, sí, muy buena también. Podríamos crear una API que pueda entregar servicios a otros clientes, información de pronto ya sea de los registros de entrada y salida. Claro. Sí, me parece bien. Y bueno, ahí ya vemos qué hacemos con la API. ¿Qué más podríamos hacer? Bueno, ahí de pronto elegimos cuál estaría mejor. A ver, ¿qué otro tema podríamos agregar? La idea es que no sean más de 3 pantallas, para no abarcar demasiado, que no se haga demasiado grande también. ¿Alguien más tiene una idea? De entrada sí debemos crear un dashboard también. Eso sí va a ir. Vamos a llamarla así, panel administrativo. Entonces te verás. Sí, ¿verdad? Ahí está. Entonces ahí vamos a tener un panel administrativo, ya sea de cualquier datos que vaya a entrar, o sea, vamos a alimentar mediante ya sea reconocimiento facial, marcas de entrada y salida, mediante código QR, y eso lo vamos a visualizar en un dashboard, ¿sí? O un panel. Yo creo que con esto sería suficiente, o podríamos agregar más. ¿Alguien más tiene otra idea?
Entonces, obviamente aquí en estos temas estaríamos abarcando algo de IA, de inteligencia artificial. Estaríamos con códigos QR, esto entraría en Big Data posiblemente. Esto es desarrollo de software. Desarrollo de software, le voy a poner ATS. Esto también es desarrollo de software. Analítica también puede ser esto. O analítica de datos o Big Data también. Código QR. Bueno, este es desarrollo de software, podría ser. También podría ser algo de... Es de eso. Bien, ¿alguien más tiene alguna otra idea? ¿No hay más? Nos quedamos con eso. ¿Todos están de acuerdo? Sí, ya con eso nos quedamos. Ya. Ahí vemos. Entonces, a ver, de entrada ya les voy a ir pidiendo algo. Voy a subir un trabajo de investigación donde ustedes van a investigar, bueno, lo voy a enviar por grupo, ¿no? ¿Cómo realizo el reconocimiento de objetos utilizando librerías, pero en Python con Django? Sí, por lo menos traiga alguna documentación. Bueno, lo voy a subir en el aula virtual y de pronto le voy a formar grupo ahí. El uso del código QR. La creación de una API. Eso lo voy a poner entonces como una tarea de investigación. A ver, dígame, Lisa. Ingeniero, una consultita. Entonces las tareas sí van. Sí, le voy a enviar como algo de investigación. Algo muy aparte, algo suyo, no. Recuerde que yo también voy a dar 10 puntos aparte. Ah, ya, listo. Sí, recuerden que va a valer 40 puntos el examen y 10 puntos van a ser obviamente la presentación del prototipo y todo lo que yo haya mandado a hacer. Incluso esa parte la voy a calificar yo, ¿no? Voy a dar los 10 puntos restantes para que se hagan los 50 puntos. Y con lo que estaban mencionando hace rato, de que si no alcanza el tiempo para hacer lo del prototipo, entonces ahí entraría esto que está enviando. ¿A qué se refiere? ¿Que esto lo recibiría como proyecto? O sea, no. Como dice que va a calificar los 10 puntos y hace rato estaban diciendo de que sí, consideraría esto. Consideraría esto para la nota de los 10 puntos. Sí. Ah, ya, ok. Todo lo que se haga en clase y el avance del prototipo también. Sí, estamos claros entonces. Nos quedamos hasta ahí entonces. El día sábado sí me voy a conectar. Si todos están de acuerdo, lo pueden hacer y así. Eso también le iba a consultar, ingeniero, disculpe. Digamos. ¿Qué pasa con los que no podemos conectarnos los sábados por motivos de trabajo? Podría dejar grabadas las clases, pero bueno. O sea, pero no, eso no incide en nada, en la asistencia ni nada, porque no es dentro del horario, ¿cierto? Claro, no va a incidir en nada, pero sí me gustaría que esté en la mayoría, porque si no estaría de más dando las clases. Claro. Ya, ok, gracias. Ok. Entonces ahí me comunican, si de pronto van a estar la mayoría, entonces ahí nos reunimos el sábado. Podemos seguir avanzando ya en estos temas. Ok, ingeniero. Ok. Nos quedamos hasta ahí, chicos. Tengo una consulta, ingeniero. Sí, dígame. Bueno, con el tema que se va a realizar lo que es en clase, yo tengo el tema de lo que es el código QR, ¿no va a haber problema con eso? Bueno, no habría ningún problema. Creo que no, igual no se va a hacer, no va a tener el mismo alcance que usted va a diseñar en su Ok, listo, ingeniero, gracias. No. Ok, nos quedamos hasta ahí, chicos. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Gracias. Hasta luego, ingeniero, pase bien.